Ya está impreso en sus boletines el texto del Evangelio de Juan, capítulo 6, pero yo agregué ese texto de Segundo de Reyes en parte porque habla mucho del efecto de nuestras deudas. Como no lo tiene enfrente, voy a repasar y me ayudan a construir la historia. Hay el profeta Eliseo y se le acerca a él una mujer que recién ha caído viuda. Y el esposo de ella, ¿qué fue su trabajo? Servía al Señor. Digamos que él fue ministro. Era un señor que según el texto amaba a Dios. Y no solamente le amaba de idea, pero le servía con su vida. Pero hay un problema en ese texto. Al morir el Señor, ¿qué le pasa a la viuda y sus hijos? No tienen ahorro ninguno. Más bien tiene una deuda tan grande que ¿qué es el miedo de la viuda? Literalmente, en ese tiempo era práctica tomar los hijos para ponerles a trabajar como esclavos si uno no podía salir de su deuda. Entonces la señora como madre, como viuda, adolorida, está en el momento de sentir que su mundo se está acabando. Porque hasta la vida de sus hijos está en peligro. Primer punto, nuestras decisiones de cómo administrar nuestros bienes muchas veces tienen repercusiones en las generaciones venideras. Estos niños se asumen no tenían responsabilidad ni algo, pero en ese momento sus vidas, su libertad, la capacidad de servirle a Dios a ellos estaban en peligro y la viuda, tal vez con la habilidad de haber visto a su esposo servir al Señor, se fue a Eliseo a comenzar a preguntarle, ¿qué hago? Segundo punto, a veces cuando estamos administrando nuestros bienes, vale mucho pedir consejos y aprender de alguien sabio. Eliseo le dice a la señora, ¿qué le dice? No te preocupes, yo voy a pagar la deuda para que tus hijos se queden libres. No. ¿Qué dice Eliseo? ¿Qué tenés en tu casa? Muchas veces cuando estamos al borde de sentirnos esclavizados por la presión de la deuda, nosotros no podemos ni siquiera ver lo que tenemos. Y Eliseo le dice a la señora qué tiene en su casa. Eso me recuerda de muchas historias que yo he escuchado tanto de Nicaragua, de donde es mi esposo, como de acá. Cuando la gente entra en momentos difíciles, no se quedan con los brazos cruzados. Comienza a vender helados en Nicaragua, comienza a vender nacatamales, aprende a echar tortillas. Mi abuelita me comentaba de los momentos en la Gran Depresión aquí, que uno no se quedaba quieto. Hoy en día, ¿qué hacemos? Sacamos una tarjeta de crédito. Nos endeudamos. Buscamos manera de seguir con el problema que tenemos. Es que yo no sé echar tortilla. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pon atención al hecho que Eliseo, siendo profeta de Dios, no le saca a la mujer del momento de dificultad, más bien le pregunta, ¿qué tiene en tu casa? Porque Dios siempre colabora con nosotros. Vemos lo mismo en Juan 6 que leyó Nicolás. Era un niño y eso sí aprendí. El niño que tenía 5 panes,
Yo escuché alguien decir que no eran 5 panes como el grande, hermoso bollo de pan. Eran más bien como galletas porque eran hechos de cebada. Cebada era comida de los pobres. A veces en nuestra pobreza, en nuestra necesidad, Dios pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué tiene allí? 5 panes de cebada y 2 sardines, no 2 peces hermosos, red snapper, no. Y la señora, ¿qué tenía? Le dice a Eliseo, tengo un frasco nada más de aceite. ¿Y qué le dice Eliseo? Anda en tu barrio, golpea la puerta, pídele a la gente más vacía. Ay, Señor, pero yo no quiero eso, la gente va a saber que tengo problemas. La gente son bien curiosa en mi barrio. Que no sepan, chismosos son. Van a hablar mal de mí. No. La señora supera su ego y confía hasta en su comunidad. Si la gente no le hubieran dado los vasos, ¿cómo pudiera haber hecho lo que hizo? Si el niño chiquitito, pobre, con 5 panes de cebada y 2 sardines, y no hubiera dado su lunch, el pueblo no hubiera comido. Golpea la puerta hasta mandar a sus hijos en búsqueda de otros frascos donde puede echar el aceite. Y Eliseo le dice, comienza a dejar caer el aceite. Suena como lo que pasó en Hanukkah, ¿no? Que las luces en el altar decían que no había aceite, pero Dios es un Dios que multiplica, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Reverend Kerry James contó una historia. Él siendo pastor, una señora vino a la iglesia a pedir ayuda. Y la señora le dice, necesito $500 para mi alquiler. Y él comienza a hablarla y ve que tiene el teléfono más nuevo. Y comienza a preguntarle cuáles son los programas que le gusta escuchar. Y ella habla de programas que solamente se dan en Netflix y cable. Ah, sí, usted tiene cable. Y comienza a preguntarle y ella no sabe, eso es lo que dice él. Yo no creo que tengo el valor de hacer eso, pero él lo hizo. Comienza a preguntarle cuáles son los programas que escucha, que ve. Y se da cuenta que debe de pagar algo por su televisión. Y la señora dice, necesito 500. Ok, dice el pastor, ya te he encontrado 400. Ok, ¿dónde está el cheque? No, dice el pastor. Usted va a cortar el cable, va a cortar el Netflix, va a cambiar tu teléfono del nuevo modelo para un modelo más básico. Ah, no, dice la señora. Se levanta y comienza a decirle sus pocas cosas. ¿Qué iglesia es esto que no me quiere ayudar? ¿Qué Dios es este que no me quiere ayudar? No es que Dios necesita tu teléfono o la mía, pero es que Dios es un Dios que necesita nuestra colaboración. Y a veces cuando estamos en dificultades por el dolor, por el miedo, por la posibilidad de perder a los hijos, por sentirnos esclavizados, nosotros perdemos de vista la posibilidad de ver que todavía tenemos cosas por lo cual dar gracias a Dios. Tenemos un peluche gato, dice mía, pero lo tenemos. Tenemos un papá, Miguel, y una mamá, Jenny, que me da comida. A veces las cosas que tenemos en nuestras propias casas, las cosas que nos enseñaron nuestras abuelas o amigos, podemos poner a la disposición de Dios. Pero no podemos llegar simplemente a decir, necesito más, Señor, sin tener la disciplina de cambiar. Lo otro interesante de esa historia es que la señora comienza a llenar los frascos recolectados de todo su barrio.
y usa a sus niños a participar en eso. ¿Cuántas veces cuando nosotros yo me pueden acusar de eso? A veces yo no quiero que mis hijos saben cuando estoy triste o cuando hay dificultad. No, yo no quiero que sepan. Tampoco estoy diciendo que hay que dejarle toda la carga que un adulto debe de cargar, pero hay algo valioso en comunicar a nuestros hijos temprano que la vida no es fácil, que a veces hay que luchar, que a veces las cosas se parecen oscuros, pero por la gracia de Dios creemos que la luz nunca se va a apagar. La señora usa a sus hijos para llenar los vasitos. Y sigue hasta que se da cuenta que no hay más. El aceite nunca se acaba. Vuelve a Eliseo y le dice, aquí tengo todo eso. Otra vez Eliseo no le dice, ok, dámelo. Yo lo voy a vender y te voy a pagar por tus... No, vaya a venderlo. Paga la deuda de tu esposo y usa el resto para vivir. Lo interesante cuando hablamos de mayordomía es que llegamos al centro de nuestro caminar con Dios, porque tanto usted como yo tenemos necesidades. Que nuestros hijos no se vuelvan esclavos, que tengamos comida, que haya casa donde vivir, que haya comunidad, y esas necesidades nos pone en relación directa con Dios. Pero cuando nuestros dioses son las tarjetas de crédito, cuando nuestros dioses son el nuevo modelo de lo que sea que uno quiere, perdemos el hilo con el Dios que provee todo lo que necesitamos. Reverend Kerry James dice que 8 de 10 familias en los Estados Unidos viven de un pago al otro pago. Uno puede argumentar, pero pastor, ¿es por qué no reciben suficiente pago? Pero Reverend Kerry James dice que su abuela, que solo llegó al 2º grado de educación, tuvo que salirse en la Gran Depresión para hacerse cargo de sus 11 hermanos. Su abuela le decía, uno nunca jamás vive en 100% de lo que uno gana. 10, el diezmo a la iglesia. 10, ahorro, para que en el futuro no esté esclavizado. Y Reverend Kerry James agrega a su abuela otro 10 para emergencia. Nosotros nos hace imposible imaginar viviendo de 70% de nuestras ganancias. Pero era Juan Wesley, el fundador de metodismo, que decía, uno debe de generar todo el dinero que uno pueda. No para hacerse rico, pero para tener lo que uno necesita. Y uno debe de generar lo que puede, uno debe de dar lo que puede y uno debe de ahorrar. Ahora hay muchos de los trabajadores del gobierno federal que están siendo mandados a trabajar sin recibir pago. Hay gente que depende de SNAP, de los beneficios de comida, y cuando llegan es la mitad o no está disponible. Y cuando en el país estamos normalizando la deuda y vivir, Reverend Kerry James dice que en los Estados Unidos somos enseñados de vivir con 125% de nuestra ganancia. Que es normal para cada adulto tener $7,500 en tarjeta de crédito. Que el promedio de deuda de un carro, ¿sabe cuánto es? 37,000. Yo no sé qué tipo de carro está manejando.
Eso no está contando, digamos, de las deudas como de hipoteca de casa que pueden ser favorables en términos de largo tiempo. Estamos hablando de las deudas que nos dejan tan al borde que tanto nuestros hijos como nosotros mismos nos volvemos esclavos. Pero Dios, gracias a Dios, aún si hemos caído en las normas de esta sociedad, porque gracias a Dios yo creo que muchos de ustedes vienen de contextos en los cuales no viven así. El sueño americano es de endeudarse para mantenerse esclavizado toda la vida. Pero ustedes saben, y yo he aprendido el beneficio de vivir de lo que uno tiene. Pero eso requiere un entender de qué es necesario y qué es simplemente mi deseo, porque alguien me dijo que lo necesite. Y cuando hemos caído en la deuda, cuando hemos caído en vivir con 125%, fácilmente perdemos la esperanza, ¿verdad? Es parte del engaño. La cultura te dice nunca va a salir de la deuda, así que quédese ahí. Quédese ahí. La Biblia dice que la persona que tiene deuda es esclavizado al que le preste. Incluso en Deuteronomía muchas veces Dios dice a Israel como nación, nunca jamás usted, Israel, hijo mío, debe de ser el que recibe deuda. Solamente debe de prestar. Porque si hay un solo Dios, un solo amo, un solo Señor, nosotros no podemos estar esclavizados. Reverend Kerry James dice que en el centro de nuestro ser queremos ser generosos. Si usted ve a alguien que no tiene comida, quiere compartir. Si usted ve a un niño en dificultad, el mismo Espíritu Santo conmueve tu corazón. Si usted ve el trabajo que se hace, la obra en la comunidad de fe, usted quiere colaborar porque Dios te ha hecho para ser generoso. Pero la deuda te esclava y no te permite dar lo que Dios te ha llamado a dar. Concluyo con 3 puntos más. No hay que quedarse en la deuda. No hay que creer la mentira que no es posible salir. Reverend Kerry James hablaba de ese currículum de gracia salvadora que estaba con una muchacha saliendo de la universidad y le dijo, yo tengo $11,000 en deuda estudiantil y no es posible salir de eso. Yo te reto, le dijo como su pastor, que en un año podés pagar 11,000. La muchacha no compró carro nuevo, quedó viviendo con su familia. Y a los 10 meses había pagado la mayoría de su deuda y alguien miró su dedicación y dio la última parte, porque Dios multiplica, libre de la deuda. Cuando la deuda es más grande, uno puede decir, Señor, no hay manera de salir. Busque a alguien que te puede ayudar. Busque manera de salir porque no quiere Dios que viva esclavizado a nadie. Segundo, Dios solo quiere nuestra parte. Dios es un Dios de milagros, un Dios de abundancia, un Dios que multiplicaba el aceite, un Dios que multiplicaba los 5 panes y los 2 peces. Dios es un Dios que obra cuando tomamos los pasos de confiar. Y de último, ¿sabe qué fue la deuda más grande que Cristo ha pagado en tu vida? La deuda del pecado y la muerte. Servimos un Dios de nuevos comienzos. Un Dios que en medio
de las características de maldad y pecado que existe en el mundo. Un Dios que se sacrificó en la cruz para pagar una deuda que para usted y para mí era imposible pagar. La deuda del pecado y de la muerte. Así que somos pueblo redimido. Somos pueblo de esperanza. Somos pueblo de libertad. Lo que Dios ha liberado es libre de verdad. Así que el trabajo de salir de deuda es difícil, pero vale la pena. Y el mismo Dios que multiplicó el aceite en 2 de Reyes es el Dios que multiplicó los 5 panes y 2 peces. Y es el Dios que va a multiplicar en tu vida, en la mía, cuando nosotros ponemos nuestra parte. No queremos ser esclavos. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Y un Dios que con disciplina nos va a llevar a la libertad. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su